Melopedia, el programa de entrevistas de Encuentro Castellano Espliego, con el que pretendemos acercarnos y entender mejor nuestra realidad, nuestro entorno, sus cambios, sus tensiones, sus procesos y cómo poder intervenir sobre ellos. Hoy queremos abrir algunos melones y para ello contamos con dos auténticas expertas en la materia. Vamos a abrir melones de esos que alimentan a quienes necesitamos otras narrativas, otros lenguajes y en definitiva pues, otra Castilla. Para ello tenemos el placer de conversar con Raquel Antón y Virginia Róndez, creadoras de La Melonpedia, un podcast que ha sabido intervenir en la cultura desde abajo y con los pies en la tierra, combinando análisis político, humor, sarcasmo y militancia. Desde una Castilla plural, rural, urbana y siempre periférica, La Melonpedia se ha convertido en un espacio referente para hablar de feminismo, disidencias sexuales y políticas, cultura popular, memoria, identidades, sin pasar por el aro del centralismo cultural, ni la domesticación política. Ambas han hecho de La Melonpedia un laboratorio sonoro desde el que pensar otra Castilla posible. Raquel, Virginia y acompañante. De cuatro patas. Un gusto teneros en Toma de Tierra. Muchas gracias a vosotros. Un gusto estar, desde luego. Había ganas de hacer algo así, ¿no? Había Había acudido yo a vuestro programa, ¿no? Sí. Pues si queréis nos metemos en el ajo. Venga, ¿Os dale. parece? Nosotros no somos más de abrir melones que de meternos en el ajo. Pero bueno, somos hortelanos en todo caso. Bueno, decía Antonio Gramsci que toda lucha política es una lucha por el sentido común. Vosotras la hacéis a través del humor. ¿El humor puede ser una herramienta útil para la izquierda de Castilla? Yo diría que el humor es una herramienta útil, en general, ¿no? Porque nos permite quitarle gravedad a cualquier asunto y desde luego pues sería una herramienta útil para la izquierda en Castilla. Si tenemos en cuenta que la izquierda en Castilla tiene pocas herramientas, pues ¿cómo desestimar el humor, no? Quizás lo que no se consigue hacer desde la seriedad tiene que ser abordado desde otros códigos. Además es que tampoco es complicado abordar la actualidad muchas veces en nuestra comunidad autónoma sin tirar del sarcasmo o del humor, porque siempre está mucho, ¿no? Especialmente en los últimos años. Entonces era muy difícil hacer un análisis muy sesudo sin acabar nosotras mismas despichadas de la risa, porque claro, la situación daba ello. Y además es una herramienta muy poderosa para llegar a mucha más gente, ¿no? Y nos sentimos cómodas. Nunca nos hemos creído súper graciosas, pero bueno... Pero tampoco fue nunca nuestro objetivo ser serias. Claro, tampoco, exactamente. Y al final, bueno, había que, como dice Virginia, categorizarse en la categoría de podcast y dijimos, pues bueno, no había nada del terruño, pues programa de humor. Y actualidad. Tampoco siento que hagamos un programa de humor, ¿eh? No, creo que hacemos un programa con humor, que es diferente. Sí. Y creo que lo importante es eso, es que no queríamos hacer un podcast donde disertar de forma seria de los temas que nos atraviesan, que atraviesan la izquierda o Castilla, sino que queríamos hacer algo que nos entretuviera, con lo que, digamos, la gente pasase un buen rato, pero no necesariamente que lo pasase desde un contenido vacío. Bueno, me has contestado un poco a la siguiente pregunta que os iba a hacer, que era ¿por qué hacer un podcast como La Melonpedia? Yo creo que lo damos por contestado, no sé si queréis añadir algo más. O me podéis contestar a esto que yo creo que también es importante, que es ¿qué coste económico y humano tiene para vosotras hacer La Melonpedia y un esfuerzo como este? Bueno, yo creo que la primera pregunta realmente no estaba tan respondida, porque realmente la razón por la que nació La Melonpedia, que fue que en el contexto de las elecciones autonómicas de 2022, tuvo que ver con que al ser unas elecciones que es de forma aislada en el conjunto del Estado, de repente era muy ridículo, eso sí que era humor, Sí. ver en los más media a los tertulianos y tertulianas de todos los días hablando de Castilla y León, de verdad, como extraterrestres, dando opinión, y además lo que era sonrojante es que a nadie se le ocurrió invitar a un periodista de Castilla y León, ¿no? O sea, ok, vale, de Castilla y León no se habla habitualmente, pero invitemos a alguien que esté haciendo actualidad o que esté siguiendo la política en la comunidad autónoma y a esos espacios, ¿no? de trascendencia estatal. Por contextualizar un poco, ¿no? Para que nos entiendan, son las elecciones en las que entra Vox por primera vez a formar gobiernos, ¿no? en España, ¿no? Y concretamente en la autonomía. Sí, y eso fue como una especie de fogonazo para nosotras, de decir, ya previamente pues intentamos casi siempre actualizar, o sea, analizar las cosas desde otra perspectiva y punto de vista, y dijimos, nos lanzamos a hacer algo parecido a un podcast. Al principio no fue exactamente eso, pero enseguida nos animamos a hacer algo un poquito más grande, ¿no? Hasta el momento en el que nos encontramos ahora.
Y respecto a lo que preguntabas del coste económico y humano, bueno, pues obviamente el humano es muy claro, ¿no? Cualquier persona que quiera hacer algo en su vida, aparte de trabajar o del autocuidado, ¿no? Que es la segunda parte casi del capitalismo, pues ¿qué ocurre? Pues que tiene que hacer un sacrificio personal muy potente, ¿no? Porque al final organizar los programas, que llevamos más de 50 programas, ya no solamente es escribir los guiones, sino también reunirnos entre nosotras, obviamente grabar los programas, coordinar con los invitados, ¿no? Buscar la información, Eso, encontrar los temas, analizarlos desde un punto de vista un poco diferenciado, bueno, mil cosas, ¿no? Pero luego es que aparte, pues evidentemente tiene un coste económico porque buscas los medios técnicos para que el programa tenga una calidad sonora y que sea agradable escuchar, que hay que pagar, ¿no? Entonces hemos pasado por todos los aspectos. Y la gasolina que pagas, pues cuando fuimos a Palencia a ti a entrevistarte, cuando hemos estado en Ponferrada para hacer el especial de Nevenka, cuando el año pasado fuimos a Calaveras de Arriba, en ese día incluso tuvimos que alojarnos, todo eso es una suma de dinero importante, pero bueno, yo me gustaría recalcar también el tema del tiempo, ¿no? La hora de producción, las 8 horas de producción capitalista, más todo el tiempo. Esto es un trabajo, ¿vale? O sea, aquí llevamos tiempo equivalente a un trabajo remunerado, a una media jornada en muchos casos, fácilmente. Y luego que somos personas que, Raquel tiene 2 hijos humanos, yo tengo un hijo perro que de vez en cuando aparece por aquí y hace amagos de ladrar. Y luego además que somos personas que cuando hablas de con los pies en la tierra, yo te diría que nos importa mucho disfrutar luego de nuestro tiempo personal, o sea que también damos mucha importancia a ese tiempo de ojalá aburrirme, ¿no? No es mi objetivo tener tiempo para no producir, pero por lo menos sí para disfrutar de la gente que queremos más allá de lo político. Digamos que es un trabajo militante, ¿no? Un poco militante, ¿no? Es la Unión Petra. Bueno, a ver, no sé si tanto, ¿no? Pero obviamente nos mueven un montón de causas que creemos justas y es verdad que es como una especie de agujero donde ir vertiendo todas, ir sumando todas, y yo creo que ni Virginia ni yo sabemos estar quietas realmente, entonces ese aguijón que teníamos ahí, ¿no? No sé si tanto de politizarnos como de contar las cosas que queríamos contar, reivindicar las causas justas, traer al programa gente a la que nos escucha, sacar diferentes vertientes de los temas que tampoco están tratados, pues joder, eso nos mueve un montón. Porque realmente luego en nuestra vida personal, nosotras también somos muy frikis de la política, siempre lo hemos sido, antes de la melompedia ya lo éramos mucho. Hicimos la melompedia por eso. Claro, exacto, entonces bueno, que no es nada que no sea ajeno, pero evidentemente no es lo mismo hablar de política tomándote unas cañas con tus amigos que hacer un podcast de estas características. Y además que cada vez exige como más responsabilidad porque ¿no? Te va escuchando más gente y entonces claro, ya no puedes hacer cualquier churro, ¿no? Así que bueno, pues es complicado, pero la verdad es que yo creo que nos hace muy felices hacerlo. Oye, creo que tenéis una camiseta, ¿no? Con la que... Hombre, por supuesto. ¿No tenemos una para enseñarla? Pues ¿sabes lo que pasa? Que he dicho, me voy a poner la camiseta de provinciana, la tengo sucia. Y Raquel es demasiado presumida como para ponérsela en el vídeo. No, es que vengo del trabajo. Directamente, pero sí, tenemos una camiseta y una tote bag. La tote bag es como el roll-up. Y bueno, fue un intento de financiarnos. El año pasado, a final de la temporada, pues hace prácticamente un año, nos planteamos seriamente dejarlo porque, bueno, pues el cansancio ya era grande y además, bueno, la ruina económica era importante. Tengo que decir que gracias a el Desván del Deseo, que es un bar de Valladolid, que hacíamos un directo al mes y nos pagaba un poco, y este año además nos paga por cada programa que grabamos. Ha sido nuestra única fuente de financiación. Entonces, eso sí que era lo que nos mantenía un poco, pero al final, o sea, el año pasado estábamos ya en ruina. Y es verdad que hubo mucha gente que nos animó a hacer un crowdfunding, nos vinimos muy arriba, porque cuando dijimos que lo dejábamos, o sea, no era de nos vamos, no os vayáis. La última, un y nos dio como mucho subidón ver que todo el mundo, o sea, el apoyo que tuvimos, y decidimos en vez de hacer un crowdfunding, sacar unas camisetas, que es como el crowdfunding a la vieja usanza, ¿no? O sea, pues lo que se hacía antes, pues mira, te compras una camiseta, te la vayas a poner o no, y la tote, lo que te sea más útil, y con esto financiamos. Pero bueno, que no estamos consiguiendo, o sea, bueno, claro, en las 3 temporadas anteriores grabábamos con nuestros propios medios, editaba yo y todo. Este año
tenemos más ingresos, pero también más gastos porque pagamos a un estudio, a Radio 470. Claro que la gente dice, jo, qué bien son este año. Claro, sí. No, sí. Y colaborando con el tejido local, que es que eso también, es que nosotras hacemos las cosas bien. Generando economía social. Exacto, todas, sí. Bueno, pues os voy a preguntar un poquito más sobre el programa, ¿vale? Vale. Yo tengo la convicción de que necesitamos a nivel cultural y político un lenguaje pues, más fresco, más dinámico, que nos quite de encima esas décadas de caspa, de conservadurismo, de complejos rancios del nacionalcatolicismo. ¿Creéis que hay un lenguaje castellano-castellanista por construir? Hay un lenguaje por construir, no sé si castellano o castellanista, porque habría que empezar a definir lo que es lo castellano, ¿no? Yo creo que hay un vacío en la identidad de las personas que vivimos en Castilla y León, o sea, de hecho, la propia identidad de los castellano-leoneses o castellanos y leoneses, o como lo queramos llamar, está por construir desde el mismo nacimiento del Estatuto de Autonomía. Y hay un lenguaje por construir, está claro, también desde el espectro progresista, porque efectivamente, más de 40 años de Estatuto de Autonomía y parece que la izquierda tampoco ha sabido dirigirse, no ha encontrado, no sé si la retórica, la dialéctica o qué, para dirigirse a la gente de izquierda. No iba a hablar en términos electorales, pero no, ni siquiera. A la gente que se identifica con un pensamiento de izquierdas. Yo creo que en realidad el lenguaje político sigue estando súper encorsetado, ¿no? Y casi da igual un poco el color político que te toque en este momento porque, no sé, es como que está todo muy cuadriculado, no existe frescura, se tiene miedo a la frescura porque se piensa que es algo poco serio o poco riguroso, ¿no? Entonces casi nadie explora esa vía de la comunicación y yo creo que precisamente estamos deseosos de que alguien se dirija a nosotros de otra manera sin que parezca impostado, colega, ¿no? Algo fresco pero que tampoco sea excesivamente preparado, ¿no? Bueno, pero la derecha está claro que sí que encuentra su lenguaje. La ultraderecha está... No, la ultra y la ultra. Y la que teóricamente no. Bueno, pero para mí encontrar su lenguaje no es tirar del meme y tirar de la Isla de las Tentaciones, por ejemplo, para hacer un vídeo, ¿no? Eso ya es pasar la tercera vía. Realmente yo creo que es como que claro, falta un lenguaje, un estilo de comunicación, pero porque seguramente el lenguaje es la siguiente fase a un contenido, ¿no? Primero hay que tener un contenido claro que comunicar y luego encontrar la forma de comunicarlo, y ahí estamos todavía un poco en pañales. Entonces, sí, claro que todos desearíamos un lenguaje más fresco, pero que tampoco tiene por qué ser súper juvenil, ni nada de esto. Un lenguaje más fresco, más honesto y sobre todo con algo detrás con lo que te sientas partícipe. Pero fíjate... Va a haber debate entre las sentadas. Esto, claro, que quede Esto claro. pasa. Como veis, yo no tengo que dar mucho pie, habláis por... No sé si estoy tan de acuerdo en que para encontrar el lenguaje también hay que encontrar previamente el contenido, porque vivimos en un mundo en el que no hay más que... marketing. Mensajes vacíos. Por eso. Con lo cual, creo que es importante, por ejemplo, quiero decir, si hablamos de intentar transformar una sociedad, tener un contenido. Pero para comunicar... En términos, digamos, de lo que nos ha preguntado Miguel, un discurso castellano o castellanista, tengo la sensación de que a lo mejor tampoco hace falta contenido. Creo que eso es bastante profundo, así lo vamos a poner el paréntesis a desarrollar, ¿no? Quiero decir, yo he empezado diciendo que parece que se ha quedado un poco así, ¿no? Pues habría que definir primero lo castellano, ¿no? Ahora mismo se habla mucho, ¿no? O hablamos en aquella Menompedia de la primavera cultural y ahí vemos cómo se utilizan el Castilla y León, el Castilla y León, el León, el Castilla-La Mancha, las 17 provincias, las 5, las 9, las 11, de una forma, quiero decir... sin un sustrato, quiero decir, porque en un mismo discurso se habla de Castilla y de Castilla y León, o se habla de Castilla-La Mancha, forma parte de Castilla, pero no hay un fondo en el que digas ¿por qué? Sino que simplemente se ha generado ese discurso y bueno, pues no hace falta tener de fondo, o sea, no se cuestiona si estás diciendo las Castillas porque estás a favor del pacto federal o porque, bueno, pues encaja esto. Digamos que tenemos un montón de ingredientes ahí que faltan de aglutinar, ¿no? y de formar un relato con un sentido, ¿no? Algo así, digamos que es lo que estás tratando de expresar. Vale,
¿Y qué actores políticos, culturales, sociales creéis, las dos os creéis, que tenemos que poner en diálogo para que ese lenguaje pueda dotarse de un sentido? Yo voy a ver qué le pasa a mi perro y os contestamos. Cosas del directo, chicos. Bueno, ¿y qué actores políticos, culturales y sociales creéis que tenemos que poner en diálogo para que surja ese lenguaje? Bueno, pues los políticos institucionales, sindicatos y la sociedad civil, ¿no? Y la sociedad civil me refiero a asociaciones como Sois Pliego, asociaciones vecinales, o sea, con la gente, ¿no? Yo creo que lo que estamos hablando antes es que realmente hay como una especie de desconexión, ¿no? Y a veces, muchas veces no hay puentes de comunicación entre ambas partes, o no se entiende qué hacen unas partes y las contrarias. O sea, debería generarse realmente un espacio de diálogo que yo creo que a día de hoy no existe. Además es que esto lo hemos hablado algunas veces en la Melompedia, ¿no? Que al final la gente no tiene tampoco mucho espacio, mucho tiempo como para activarse vecinalmente o socialmente, y eso, claro, dificulta que veas una representación cercana de tus pensamientos en la política, ¿no? Entonces es verdad que casi la mayor parte de la sociedad civil no está sindicada, no está en asociaciones vecinales, no está en otro tipo de asociaciones, y esa es un poco la complejidad. Yo creo que tendemos que tender hacia, obviamente, un mayor tiempo libre y sobre todo ver que las cosas que se hacen en comunidad funcionan, porque es la única manera de que la gente se active de verdad, ¿no? Cuando las reivindicaciones se logran, pues es cuando la gente obviamente va a tirar hacia arriba ese tipo de asociacionismo, pero evidentemente claro que es necesario vincular a los partidos y sus bases con la sociedad civil, a que ya está asociada, y sobre todo conseguir más canales para que la gente pueda asociarse sin morir en el intento. Pero si tampoco hace falta hablar de asociaciones en el término de los años 80, si me permites. Sí. Me he referido colectivo también es una palabra igual que hablamos. Me he referido antes a la primavera cultural, sí. Pues lo que está claro es que hay algo que está sucediendo entre gente joven, que está sucediendo además con mucha vinculación de la comunidad LGBTIQ+, y no parece que haya, por ejemplo, ninguna entidad política, y no me refiero simplemente a partidos políticos, sino entidades que hagan política de la manera que sea, que estén sabiendo entenderlo y utilizar ese capital, ¿no? Me recuerda un poco también, salvando las distancias, por ejemplo, a lo que decían los partidos de izquierda cuando sucedió el 15M, ¿no? Era como, sí, nosotros ya estábamos aquí, bueno, pues es que no se ha surgido esto, es que aquí había un espacio que no se estaba leyendo y que no se estaba... Y yo recuerdo que esta era una discusión, yo que ya tenía en el 15M relación con los entornos de Izquierda Unida, etcétera, ¿no? Que era lo que te decían. Pues si ya estábamos, si esto ya era, pero si lo que reclama el 15M ya lo estábamos haciendo en nuestras asambleas. Bueno, pues no sé si se estaba haciendo o no, pero realmente eso no se percibió, claro. No había esa comunicación. Entonces, a mí lo que me parece es que en la sociedad castellana, leonesa, castellano-leonesa, no sé exactamente cómo decirlo, desde los partidos de izquierda se habla un lenguaje que no es el que está hablando la gente de la calle. Y aunque yo soy una persona de izquierdas y obviamente siempre voy a abogar por hacer políticas de izquierdas y transformadoras para la sociedad, me parece que sí, la calle está hablando en otros códigos, sobre otros lenguajes que tienen más que ver con la identidad, con sentimientos, que probablemente tiene que ver también con la época de incertidumbre que vivimos, pues me da igual que es que a ti te atraviese la lucha de clases y el marxismo-leninismo, y ese sea tu lenguaje. Pues te vas a ir con tu marxismo-leninismo, si no lo aderezas de otras cosas, a la mierda, cuando lo que creo es que debería ser. ¿Esos son los códigos? Pues vamos a ver qué haría el marxismo-leninismo aprovechando esta corriente popular. Está claro que, bueno, o sea, yo creo que un poco por lo que vais diciendo, que hay una ausencia, o desde la izquierda siempre se ha percibido como una carencia de comunidad y de lazos, ¿no? Y de construcción de pueblo, y hay a veces que se da en unos términos y otras veces se da en otros. Esta primavera cultural castellana, que hemos llamado así, vamos, que hemos determinado así,
puede dar ciertos códigos para que la gente pueda relacionarse y ir creando poco a poco es un sentimiento de comunidad. Y bueno, nosotros, por ejemplo, desde Toma de Tierra sí que hablamos mucho de Castilla y nos enfocamos en lo que es Castilla en un sentido muy amplio, siendo conscientes también de que intervenimos en una comunidad autónoma concreta, que es donde está nuestra ciudad, que es donde vivimos, ¿no? Entonces, nosotros desde ahí, yo sí que os quiero hacer una pregunta, ¿no? Estamos en una comunidad autónoma concreta en la que hay ciertas identidades en pugna. Una de ellas es la castellana, que es un poco con la que nosotros nos identificamos bastante desde el programa. ¿Vosotras creéis que esa cultura popular que está en ciernes o intentando despertar podría llegar a construir un proyecto político emancipador para Castilla? Ese movimiento no. Pero creo que, porque creo que no está en su ánimo. Claro, radicalmente construir un movimiento emancipador para Castilla. Creo que están pues en lo cultural, en lo pop, porque quiero decir, esta primavera cultural castellana es un movimiento pop, a través de, bueno, en la que también hay muchos folclore, actores, de la raíz, de la tradición. Hay gente que está moviendo más la experiencia, ¿no? La recuperación, la tradición renovada, etc. Y hay gente que sí que está haciendo discursos dentro de esa primavera cultural un poquito más activistas, ¿no? Hay un poco de todo. Quiero decir que no es todo exactamente tan pop ni todo tan rock o tan punk. Hay un poco de todo. Pero efectivamente creo que ni está en su ánimo ni es su responsabilidad. Y a mí lo que me da un poco de miedo, cuando hemos hablado antes de ese movimiento que está aprovechando por los partidos para conectar con la sociedad civil, desde luego con los de la izquierda no. Y me da mucho miedo que los partidos de la derecha siempre son mucho más vivarachos para captar, ¿no? La tendencia, el trend y decir, ostras, a ver cómo me lo puedo asimilar. Y al final siempre hay los elementos que dándoles la vuelta les pueden aproximar a su ideario y pueden hacer de ahí efectivamente una herramienta absolutamente contraria a lo que estamos buscando, de una forma muy rápida, muy fácil, porque en eso son absolutos expertos, ¿no? Entonces, claro, al final te pilla el toro, nunca mejor dicho, con la extrema derecha, es que es como o alguien hace algo con esto o intenta por lo menos aproximarse, interesarse y ver qué puntos de conexión pueden no eclosionar en un partido político, porque esto creo que no va a pasar, pero sí a lo mejor atraer a las personas que están un poco en ese movimiento a participar más políticamente o a que reclamen más cosas de esos partidos. Es que no tienen que, vamos a ver, no tienen que eclosionar políticamente, claro, ese movimiento. Pero es que, quiero decir, para generar un movimiento que genere luego una alternativa para el futuro, tiene que crearse una identidad. Y lo que sucede es que estos grupos, que están más fijados en lo pop, en lo cultural, en lo folclórico, en como lo quieras llamar, sí están generando una identidad. Y cuando generas una identidad, hay un grupo al que apelar. El problema de esta comunidad autónoma es que como nadie se siente castellano-leonés, ni castellano, ni leonés, ni Dios que lo fundó, ni obrero, que esto sería un problema de la izquierda, en esta comunidad autónoma nadie se siente identificado porque no hay industria, no hay clase obrera, pues tú no puedes apelar a esas identidades porque no existen. O si existen, no hay una identificación con ellas. Entonces, creo que estos grupos, para lo que están generando es la construcción de sujetos. Y efectivamente, lo que creo que debería leerse desde la gente que ejerce política es que son grupos que se están constituyendo, que son una identidad y que son grupos a los que hay que apelar. Sí, bueno, un poco lo que estáis planteando, ¿no? Por lo que me dais a entender, es que digamos que esta primavera cultural también es un espacio de disputa entre diferentes posiciones y cosmovisiones, ¿no? Que pueden llevarse a un punto de vista progresista o un punto de vista conservador. Sí. Y que es un poco ridículo que la izquierda igual hay a veces que no quiere intervenir o quiere intervenir simplemente negando esa manera de comunicarse para proponer la que históricamente han propuesto ellas, por la razón que sea, porque es más cómodo, porque es lo que hemos conocido y entonces seguimos desarrollando nuestra identidad en contraposición a otra cosa, claro, en vez de tratar de comprender o entender. Vamos a pensarlo en términos de estrategia política. Estamos en el mes de abril, empiezan las ferias de abril y romerías de los pueblos de Castilla, que es una cosa loquísima, donde todo el mundo se viste de flamenca, salen los carros con los caballos y todo, y hacen capeas, quiero decir. Hay un montón de gente que emula festividades andaluzas, con todos mis respetos, que además hay una identificación con lo español y con la derecha ahí muy profunda. Espontáneamente hay grupos de jóvenes
que empiezan a celebrar fiestas, porque de toda la vida lo que se había dicho no era que las veían divertidas, pero las jotas eran aburridas, ¿no? Pues hay un grupo de gente joven que empieza a utilizar la jota como baile para salir de fiesta, empieza a reivindicar lo castellano, etcétera. O sea, que son valores que se pueden contraponer facilísimamente contra lo español y lo español asociado a la derecha. Bueno, esa pues España imperial, clásica... pues 2 más 2, pues ahí tienes un nicho de gente al que apelar. Pero claro, si has nicho de gente que se identifica con lo castellano leonés, con lo castellano manchego, pero con la jota, de repente entras y le hablas de la lucha de clases, pues manzanas traigo, o sea, es que no tiene. Yo creo que podría, o sea, tan fácil es llevárselo a un lado como llevárselo al otro, realmente, porque si tú apelas a la tradición, a vivir como tus abuelos, todo esto también son discursos que no tendrían por qué ser de la ultraderecha, pero de las que se ha apropiado últimamente. Entonces realmente yo creo que si el movimiento no se politiza, aunque sea un poco, o enarbola no solamente la diversión, el folclore, la tradición, la experiencia, el juntarse, no solamente esas cosas, sino algo más, tiene serio peligro de que otras facciones intenten monopolizarlo o darle la vuelta como un calcetín, porque tiene valores que son puedes exigir que se politice muy transversales. Claro que no puedo exigirlo, pero evidentemente quiero decir que tú ahora mismo al think tank de Vox le das cuatro palabras y dices tradición, abuelos, pueblo, ancestros y 5 palabras más, y con eso te construye un discurso también. Entonces, no sé, por eso para mí, y ya lo discutimos cuando hicimos la Melompedia en Palencia con Miguel, ¿no? Yo sigo pensando que para que la izquierda tenga un poco de punch en esta comunidad autónoma, tiene que tirar todavía más de la parte, ¿no?, de la lucha obrera, de los derechos, del bienestar, de todo eso, casi más que de la identidad. Porque con el discurso de la identidad no se va a hacer nada en las siguientes elecciones. Bueno, pues entonces de 10 diputados de Podemos y uno de Izquierda Unida pasaremos a 2 de Unidas Podemos a 0, porque estás apelando a un perfil, a una identidad que en esta comunidad autónoma no existe. Claro, sí, totalmente, pero es que la otra también es muy minoritaria, quiero decir que realmente... Pero la otra existe, la otra se está formando, es un sujeto político que está en creación. Por supuesto. Y que entonces, como tú dices, es una gente que puede irse a la izquierda o a la derecha porque no es un grupo político y puede haber un grupo político que quiera capitalizar eso. Muy bien, pero como todavía no está capitalizado. Claro, y yo sí, creo que momento, por supuesto. Hay indicios de que es gente progresista, que es gente del colectivo LGBTIQ+, que es gente feminista. Pues hombre, si se lo llevase a la derecha es que ha habido una torpeza ya supina. Por supuesto, sí estoy de acuerdo. Bueno, yo estoy de acuerdo en partes de lo que decís las dos. Decir simplemente que, bueno, pues que 40 años de comunidad, pero décadas de neoliberalismo, pues no sale gratis, ¿vale? O sea, entonces, pues bueno, también es complicado construir comunidad desde la perspectiva que elijas, es muy complicado. Pero, oye, y que yo insisto que es que nosotros lo vivimos todos desde la pasión de la política, pero es que hay gente que se la suda la política y tiene todo el derecho a vivir su vida como una meba submarina. Sí, a dedicarse a sus cosas y no, la vida a veces es suficientemente dura como para decir no puedo dedicarle a nada ningún minuto. Pues ya está, pues quiero bailarme una jota y beberme una cerveza que estamos bebiendo ahora nosotros. Oye, chicas, os quería preguntar, en la Melompedia trabajáis siempre, ¿no?, como señaláis en el programa, desde los márgenes, pero siempre con una vocación ahí profundamente conectada con lo cotidiano, lo vivencial, y exponiéndoos públicamente en una comunidad muy conservadora, como hemos estado hablando. ¿Qué supone para vosotras y vuestra vida cotidiana ocupar ese espacio público marginal, pero en el corazón de la meseta norte? Yo creo para Raquel más que para mí. Sí, para mí más, o sea, quizás por motivos laborales siempre me ha costado mucho. Y realmente pienso que cada vez más, ¿os acordáis cuando era un poco vergonzoso ser un fascista y todo esto, no? Ahora creo que se está también dando un poco la vuelta y parece que como la gente de la izquierda pasa a ser muy minoritaria, obviamente en los tiempos que corren, ¿no?, está claro que hay una derechización importante del sujeto político y es como, joder, es que al final nos va a dar hasta, de verdad, cosa declararnos como personas de izquierdas, porque es que ahora no tengo la sensación de que en un tiempo incluso estará hasta mal visto, ¿no? Como que pueda ser hasta cuestionable o la gente
tiene menos rubor en declararse votante de Vox que votante de, pues, me da igual Sumar, que Podemos, que incluso del PSOE, ¿no? Como que está construyéndose ese imaginario y entonces cada vez yo lo tengo más presente. Cada vez lo tengo más presente. No en vano, Virginia y yo cuando empezamos con la Melonpedia, que estaba justo Vox entrando en el poder, teníamos ese miedo, ¿no? Como diciendo, hostia, que nos van, o sea, somos unas mierdas, ¿no? No somos nadie, unas mindundis, pero, joder, si nos identifican y tal, tenemos no sé cuántos ingredientes como para que nos Habla de tus miedos, no de los míos, que, no teníamos que también existen, sí, pero ahora son compartidos. ahora quizás eso lo vemos con más ingenuidad, ¿no? Porque esto fue hace 3 años, eran los inicios de la ultraderecha, y aunque evidentemente, claro, es que desde que han entrado en el poder y cada vez ganan más cuota de poder, se ven agresiones, se ve obviamente que la gente está completamente ida de la olla pues, con la inmigración, con el feminismo, con los derechos LGTB, o sea, esto es patente, se ve, entonces no puedes cerrar los ojos ante esa realidad. Y declararte públicamente contrario a todo eso, pues creo que tiene un coste social. A mí me da igual porque mi círculo, creo, o la gente a la que quiero y de la que me rodeo, pues es de mi palo. Pero obviamente, pues en otros entornos a mí me cuesta decir todo lo que pienso. Por una mera protección, sobre todo de mi puesto de trabajo, creo un poco. En mi caso es exactamente el viaje contrario al de Raquel, porque quien escuche la Melonpedia desde el principio, pues recordará que Raquel decía que es que ella no conocía a nadie de derechas, que no hemos sido de derechas, que no, en sus grupos de padres nadie manda un meme facha, y yo decía, es que yo soy de los torozos. ¿Sabes? Es que para mí presentarme a la alcaldía de mi pueblo por una opción de izquierdas fue también una salida del armario. No mía, que yo creo que ya más o menos todo el mundo sabía, pero yo siempre lo he contado, ¿no? Que cuando me decían a mi madre, ay, me entero que Virginia se presenta a la alcaldía, y decía, pero no por el PP, porque era algo específica. Entonces, esa sensación que tiene Raquel de, no, es que antes se podía decir que eras de izquierdas y no pasa nada, y ahora parece que da vergüenza, en mi entorno, la verdad es que más bien era lo contrario. O sea, ser de izquierda era como ser homosexual. O sea, había que salir del armario y porque, o sea, la heterosexualidad y el ser de derechas era algo que se te asume. Lo que pasa es que luego, yo una vez, quiero decir, yo que ya he sido cara visible de una opción política, claro. O sea, es que yo no tengo nada que esconder. O sea, en mi caso no te puedes poner la historia decir de eso. Google. Quiero decir, o sea, es que no puedo. Entonces, ese, digamos, miedo a las consecuencias que puede tener Raquel, en mi caso, es que, quiero decir, no hay vuelta atrás. Claro. Entonces, esos miedos que a Raquel en un momento dado le han atenazado, a mí no, porque con Melonpedia o sin Melonpedia estaba todo el pescado vendido. Sí, claro, en mi caso realmente es efectivamente el viaje contrario porque vienes de una familia muy de izquierdas y tal, en tu contexto familiar piensas que es así todo, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues sí, claro, todo el mundo tiene pues un abuelo republicano, todo el mundo, todos los padres han corrido ante los grises. Para mí era como lo normal y de repente, claro, aterrizar y como diciendo, hostia, que viene la ola reaccionaria y te aplasta, ¿no? Entonces, ponerte así un poco como resistente, pues joder, no lo voy a dejar de hacer porque obviamente va contra mí, o sea, contra mi forma de ser. Yo tengo los principios de siempre y siempre van a ser así. Pero, hostia, decir que no me cuesta sería mentir. Claro que me cuesta. Sí, y aún así, yo creo que quizás lo que nos ha costado más ya no ha tenido tanto que ver con la ideología, sino con la escasa población de esta comunidad autónoma. Es decir, al final cuando vas a poner a alguien en la picota, no estás hablando de Ayuso, que es un ser, ¿no? Que no es una persona. Es que, pues yo qué sé, hablamos a veces de alcaldes de pueblos en concreto y dices... Joder, es que igual mañana me lo encuentro, ¿sabes? O yo qué sé, o dices, a veces hemos tenido alguna información y dices, pues es que me la callo, porque el poder, quiero decir, para empapelarme aunque hay de cosas que hemos tenido la certeza absoluta, pero dices, muy bien, ¿sabes? O sea, que dentro de 4 años gane un juicio. Y sí. ¿Quién soy yo respecto al aparato de un partido, ¿no? Y al final ha tenido más que ver la cercanía, o sea, el ser un podcast de proximidad, que el ser un podcast de izquierdas. Pues eso es una reflexión ahí potente, ¿no? Hombre, sí. Bueno, en vuestro podcast el feminismo está muy presente, siempre lejos de una lógica muy académica o institucional. Y me gustaría preguntaros
¿En qué momento está el feminismo en Castilla? Pues no muy diferente al resto del país. Yo creo que esto tampoco es tan específico de Castilla. Obviamente hay, no sé si un paso para atrás respecto a la eclosión feminista que conocimos en el 2018. Obviamente tiene mucho que ver que se ha intentado demoler el movimiento desde muchos frentes y hay mucho dinero puesto en demoler el movimiento desde la ultraderecha y otros agentes. Entonces, para mí está exactamente igual que en el resto del país. Bueno, pues obviamente una vertiente más, como tú dices, clásica, que no hace caso ni mención de la diversidad sexual o de género. Y luego, bueno, pues no sé, yo creo que obviamente también sigue habiendo esa resistencia feminista porque los problemas persisten. Sigue habiendo una violencia de género descomunal y brutal, no se afrontan todas las brechas que hay del feminismo en la actualidad y no parece que sea tampoco una parte pivotante o principal de la lucha de muchos partidos de izquierdas. Entonces, bueno, no podemos decir que está en el mejor momento, pero obviamente, claro que gran parte de la gente joven sigue siendo feminista. Afortunadamente, creo que las mujeres, y eso se dice y está aprobado, estamos en otro lugar respecto al feminismo que los varones jóvenes, y bueno, gracias a eso se salvaron, entre comillas, las elecciones del 2023 y a eso nos tenemos que agarrar. Claro que hay que construir un movimiento feminista más fuerte, más inclusivo y más potente y más luchador porque se vienen tiempos muy jodidos para las mujeres. Así que, bueno, pues no puedo decir que esté mejor que en Extremadura, en Castilla-La Mancha o en Madrid, que supongo que estará más o menos igual. Bueno, pues yo sí que digo que está mejor que Madrid. Bueno, claro, a ver, ¿qué? Hombre, bueno, vamos a ver. Yo lo primero de todo es que me niego a llamar a las TERFas feminismo clásico, porque feminismo clásicamente lo que ha hecho es defender que todos éramos iguales, que todas éramos iguales. Entonces a mí defender que hay un determinado sector de la población, que son las personas trans, que tienen menos derechos, pues a mí me parece clásicamente nazi, no clásicamente feminista. Entonces esto yo quiero dejarlo muy claro. Y pienso que estamos algo mejor porque el movimiento TERF, por llamarlo de alguna manera, no tiene muchísimo menos la fuerza que cuando hablas con compañeras de Madrid te hablan. De hecho, cuando se habla de la manifestación del 8M, las disputas que hay y la beligerancia es muy tremenda. Y bueno, de hecho, por ejemplo, estamos en Valladolid y este año las asociaciones que defendían posturas trans excluyentes han acabado yéndose, si no echadas. Hay eso que me voy antes de que te echo tal, de la coordinadora de mujeres de Valladolid. Quiero decir, ahí creo que hay un consenso mayor en torno a que las mujeres trans obviamente son mujeres que en otros territorios de España. De hecho, bueno, en Valladolid, de Castilla y León, claro, tenemos a Marina Sánchez Echevarría, es una mujer trans y desde luego es una mujer referenta y que ocupa de manera indiscutible espacios de mujeres que en otros lugares, bueno, pues se tienen con más beligerancia. Yo, de hecho, creo que la disputa, o sea, bueno, yo soy de las personas que piensa que toda esta disputa en torno a la ley trans solo tiene una explicación que no tiene nada que ver con las personas trans, que es cuando a Carmen Calvo se le quita la cartera de igualdad. Entonces, pues las señoras que han ostentado y que han mandado en el feminismo toda la vida, pero ¿quién son estas que vienen a ocupar el sitio? La típica historia de los padres y los hijos, diciendo a los hijos que no saben ni a tocino, y siempre los que vienen por detrás de mí son peor. Y me han quitado a mí el poder, que yo estaba aquí manejando el cotarro. Bueno, pues ahora me voy a inventar, porque por ejemplo en Reino Unido los TERF tenían mucha más fuerza. Socialmente hay muchísima más transfobia en Reino Unido, por ejemplo, de la que sigue habiendo en España. O sea, en España tenemos unos límites o sea, una puntuación en torno a la diversidad en países europeos y mundiales, que estamos en los 10 países mejores para ser LGBTIQ+, o sea, por lo tanto, para ser trans. Y entonces, cuando Carmen Calvo se queda sin su parcelita de poder,
pues decide subirse al carro de lo trans porque ahí pueden agarrar cacho. Y eso es lo que... Y así operaron algunas feministas que peinan muchas canas. Quiero decir, he dicho finamente lo que en la Menompe llamamos chocho viejo, porque venían las nuevas generaciones a quitarnos la cuota de poder. Bueno, pues nos subimos a lo trans, cuando el movimiento feminista en este país, y en Castilla y León también, había estado siempre con las personas trans. Jamás había habido episodios de transfobia de este tipo. Lo que ya no sé, claro, después de pasados los años, si probablemente ya haya quien se crea esta cosa de que quieren cambiarse el sexo para entrar a los baños y violarnos. Pues no lo sé si se lo pueden creer. Pero creo que lo que tenemos aquí, afortunadamente, es un eco de la beligerancia que se produce en otras partes del Estado, como es Madrid, sin, ojo, quitarle importancia ni gravedad al hecho de que en nuestro territorio también existan estas mujeres. Lo que pasa es que, afortunadamente, creo, tienen menos poder. Sí, bueno, yo creo que quitando, o sea, me imagino que Virginia, claro, si lo centras un poco en la parte de las esferas de poder del feminismo clásico, transfobo, etcétera, etcétera, pero es que creo que hay un sustrato popular más transfobo del que creemos, ¿no? Y no solamente transfobo, sino que hay una juventud hipermachista que no estamos ni siquiera valorando, ¿no? El impacto que va a tener en los próximos años. Entonces, yo sí que creo que igual que antes he dicho, ser de izquierdas es como un valor en regresión, ¿no? Ese feminista ya, no te cuento, ¿no? Porque es que parece ya que incluso tengo la sensación, quizás es una percepción muy subjetiva, pero que es que ya muchas mujeres ni siquiera se definen como feministas porque no les apetece hablar de eso, ¿no? Es increíble, me parece absolutamente penoso, problemático, y creo que es una de las cosas de las que más nos vamos a arrepentir, de que la lucha feminista no avance en los próximos años. A mí me da un miedo, un pavor terrible lo que viene, transfobo... Es que no estoy en absoluto yo de acuerdo. Pero Virginia, porque tú te mueves en ambientes, creo, sinceramente... Discutimos mucho. O sea, te estoy hablando de generaciones que ni siquiera han llegado a la adolescencia, o a adolescentes. No te estoy hablando de un movimiento LGTBQ+, que sea incluyente, que luche por las mujeres trans, etc. No, eso se da por hecho. Pero eso no es una mayoría. Primero, eso no es lamentablemente. Quiero decir, aquí se habla de nos vamos a arrepentir de... ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué No, nos vamos a arrepentir las feministas? No las feministas, no hablo de las feministas, hablo como sociedad. De que la sociedad ha permitido que se haya puesto recursos, dinero, intenciones en desmontar el feminismo como tal. Pero es que no. O sea, ¿pero qué es el feminismo? Es que no existe el feminismo. Los derechos de la mujer. No, existen los feminismos. Los y yo feminismos, creo Virginia, que cuando algo está vivo hay disputa. Y lo que sucedió en 2018 fue una eclosión. Pero es que esto es lo mismo que pasó con los partidos del cambio en 2015. Era mucho más fácil presentarse, que mucha gente diferente se uniese para echar a Javier León de la Riva, que luego ponerse de acuerdo, porque ahí ya afloran las diferencias, porque hay un proyecto común de mucha gente diferente que es echar a ese señor, pero una vez que se le ha echado, ahí hay muchos proyectos diferentes. El feminismo, es que a lo mejor lo que no se puede tener es como la meta, ese momento en el que podíamos salir de la mano con Ana Patricia Botín. Es que eso es un espejismo, es que el feminismo no existe, son los feminismos. Es que yo no estoy hablando de que los feminismos estén en disputa y que haya muchos feminismos, por supuesto. Yo no estoy hablando de dentro del feminismo, estoy hablando de fuera del feminismo. Estoy hablando de la machosfera, de los partidos políticos que desmontan el feminismo, de los ataques a las mujeres, trans y cis. Vale, pero es que como sociedad nos vamos a arrepentir. No, porque estamos permitiendo, igual que estamos permitiendo... Nosotras no, claro que no, pero en su conjunto se está haciendo un avance brutal para ser racista, machista, todo eso, o sea, lo estamos viendo día a día, o sea, eso porque claro, cuando tú ibas al instituto no había racismo en España. Lo que pasa es que no se hablaba de eso. Es que, lo siento mucho, pero aquí lo que hay es una reacción ante una acción. Todo avance en la historia, en derechos, luego tenía una reacción. ¿Qué pasó en el siglo XIX en España? Unos mesecitos de constitución liberal, 2 años de regresión al absolutismo. Y así constantemente, porque así
Desgraciadamente, o sea, no hay en la historia de la humanidad, si lo hay por favor en comentarios, un avance social que no haya tenido una contestación y que se haya dicho, ala, ya hemos avanzado, venga, ya somos liberales, ya tenemos constitución. Y los absolutistas, bueno, pues ya está, han ganado la constitución, pues genial, que viva la gloriosa. Es que eso no es así. Vamos a ver, yo he ido a los institutos durante 2 años de todo Castilla y León, hablando de diversidad sexual, y por supuesto que me he encontrado una transfobia en las aulas que no existía en nuestra época. ¿Por qué? Porque había gente trans. ¿Cuánta gente trans había en tu época en las aulas del instituto? Nadie. ¿Cuántas habíamos salido del armario en la ESO? Ninguna. Es que el problema es que hay en las aulas, cuando hablamos de oh, los jóvenes como vienen, que eso me parece, aparte, súper paternalista y súper viejuno, decir, ¿cómo vienen los jóvenes? Como si fuese una riada que viene, y fíjate cómo vienen los jóvenes. Vienen de las casas, ¿Cómo vienen de las casas? De acuerdo. Casas. Pero es que ahora resulta que en las aulas hay personas no binarias, hay mujeres que se identifican como feministas, hombres también, hay personas trans, hay personas homosexuales. Claro que ahora hay esa reacción, pero porque ha habido un avance. En mi clase no podía haber racismo, porque no había gente racializada. No había homofobia, porque no había homosexuales. Hostia, como para salir del armario. Es que eso es lo que sucede. Entonces, es cierto que hay una ola reaccionaria muy grande, pero porque es una ola reaccionaria que va contra ese avance tan bestial que hubo. Pero no porque ahora de repente el mundo se haya vuelto gilipollas. ¿Pero tú crees que si ese avance frenase por las circunstancias que puede frenar en los próximos años, cambios políticos, ese discurso del odio frenaría? No lo creo. Creo que el discurso del odio va hacia adelante. Te voy a decir una cosa. En la culpa de que, por ejemplo, haya un señor que se llame Trump en el gobierno de los Estados Unidos, no la tienen los reaccionarios, la tienen los indiferentes. Eso es, claro. El tercio de la población, por ejemplo, que no fue a votar. Y cuando en un instituto hay una agresión transfoba, la culpa, obviamente, la tiene el agresor, pero la tiene toda la gente que mira hacia otro lado sin ser transfoba y sin estar contaminada de ese odio. El problema de la sociedad es la indiferencia, no la reacción. Que estoy de acuerdo, Virginia, pero creo que ante un cambio político lamentablemente inminente de la derecha y la ultraderecha, que van a fomentar más discurso del odio, no porque ya se instaure esa normalidad para ellos, van a frenar los ataques, todo lo contrario, ese odio será todavía más grande. O sea, no, ¿por qué? No Por sé los si es indiferentes. que sí, pero que no considero que sea una reacción ante el progreso, sino va a seguir siendo más grande porque se va a alimentar ese discurso del odio. O sea, no creo que ahora es que haya más odio porque haya un gobierno hiperprogresista, el más progresista de la historia, que legisle y actúe por las mujeres trans, por la comunidad LGTB, por los inmigrantes. No. Esa reacción existe y se va a ir viendo alimentada incluso aunque cambie el signo político, porque realmente van a seguir alimentando esa bola de odio. Es que es el problema al que nos estamos enfrentando, una bola de odio descomunal. De verdad que lo pienso. Bueno, yo te digo que creo que no es tan grande, sino que lo que hay es gente que se pone de perfil en abundancia. Vale, pues eso es permisividad y eso al final es remar en la misma dirección. Bueno, chicas. ¿Cómo somos, Yo solo puedo decir que tiene que ser maravilloso elaborar un guión de la melopedia. Es más fácil, es más A ver, fácil. sencillo. Vale. Es más fácil. Oye, bueno, veo que el debate os apasiona, yo sabía que este punto era... Sí, Y bueno, yo no sé si os consideréis realmente dentro del castellanismo o fuera o cómo, pero me interesa mucho la visión, tanto si es desde dentro como si es de fuera, de qué pasa con las mujeres dentro de ese castellanismo, lo que conocemos por castellanismo. Apenas se las ve. Yo no tengo respuesta a esto, Es cierto que en los espacios a lo mejor de debate, digámoslo así, pienso en Espliego, en Abrigaño, hay una mayoría de hombres, pero como no participo de esos espacios, no puedo decirte si es que nos tratáis mal y entonces no queremos ir. Tampoco creo que es que a las mujeres no tengo una respuesta, porque el tema de la identidad es un tema que me apasiona y participo de él y en ningún caso me he sentido desplazada por mi identidad de género, en este caso concreto, hablando exclusivamente de el castellano y el castellanismo. Sí, yo tampoco sé si es una cuestión de sentirse partícipes de ese movimiento, de esa identidad, o una cuestión
no sé, que al final muchas mujeres se han incorporado como a la vida activa, ¿no? De los activismos y la política un poco más tarde que los tíos, ¿no? Porque el discurso muchas veces está, bueno, no monopolizado, pero sí en su mayoría copado, ¿no? Por los hombres. Al final nosotras también, cuando hicimos este podcast, también teníamos ganas de hablar los tías, ¿no? En un mundo en el que los señores hablan de política. Sí, sí. Los señores, he dicho, el señor os quería decir, ¿no? Que hay mucha conversación política ejercida desde los hombres y para los hombres, ¿no? Y queríamos un poco romper con todo eso y a lo mejor también tiene un poco que ver, ¿eh? Yo creo que si no han llegado, llegarán y tienen que llegar y bueno, pues será una cuestión de tiempo. Sí, sí. Yo creo que podría haber respondido a esa pregunta en cualquier otro ámbito, de política institucional, tal, no sé qué, pero concretamente, quiero decir, porque no estamos hablando de espacios donde se toque poder o donde se estén disputando, sino claro, que estamos hablando prácticamente de un interés, ¿no? Quiero decir, es una pregunta que a mí se me ha referido desde distintos espacios, que es porque, oye, pero ¿qué podemos hacer? Hay que incluir mujeres, hay que incluir personas LGBTI, y pues yo no tengo la respuesta. Sí, que tú lo ves como un reflejo que pasa en otros espacios, ¿no? Lo mismo. Sí, hay otros espacios donde es evidente que aunque sea de manera involuntaria, los tíos ejercéis un ocupar el espacio que al final, como tía, dices, pues ahí os lo comáis, ¿no? Pero concretamente, quiero decir, esto que está en bebé todavía. Sí, pero es curioso, por volver un poco al principio que hablábamos, ¿no? De esa primavera cultural o de esa tal, es verdad que en ciertos espacios de esa primavera cultural sí que se ven perfiles femeninos, sí que... Y mucho LGBT+. Pues eso te iba a comentar, y es verdad que en el castellanismo más político, lo que queda de ello, que tampoco es que sea una cosa... Es verdad que está muy monopolizado por hombres y quizás tiene que ver con que desde lo cultural, al final si empiezas a investigar en el folclore, en lo que es la tradición popular, en la cultura del pueblo, siempre ha sido un lugar de expresión de las disidencias, ¿no? Tú le empiezas a echar la oreja, siempre se habla de, ¿no? El machismo, no, bueno, ahí hay de todo, obviamente, claro que hay millones de letras, nos vamos a una coplilla, un fandango, muchísimas letras machistas, pero también hay mensajes feministas, esto la copla, digamos, hegemónica en España, la de la andaluza, por decirlo de alguna manera, quiere decir, la de Rocío Jurado, la de Concha Piquer, esto es muy evidente y está muy estudiado, pero es exactamente lo mismo, la cultura popular en lo castellano. Y es cierto que a lo mejor en lo político pues ha sido un espacio tradicionalmente ocupado por hombres y en lo castellano quizás también un poquito rancio. Y entonces, pues a lo mejor si eres una persona un poquito más del siglo XXI, pues te da un poco de perecita. Pero bueno, esto es no firmaría esto así en plan de Virginia Hernández. Qué drama. Bueno, la respuesta pues más o menos me la intuyo, ¿no? Pero sí que os la quiero hacer, ¿no? ¿Es fácil ser mujer y activista en el mundo rural castellano y en la sociedad castellana o castellano-leonesa tan conservadora como es? ¿Es fácil ser mujer? A ver, yo por el mundo rural no ser puedo mujer hablar porque soy y activista, perdón. No sé, a ver, yo creo que es que siendo mujer tienes tantas cosas por las que moverte, ¿no? Entonces, desde el mundo urbano yo creo que ahí realmente no hay diferencias de los activismos en general, ¿no? Quiero decir que al final las luchas por la sanidad, por la educación, por los derechos, por todo eso, es que nos interpelan a hombres y mujeres, entonces no veo que haya mucha resistencia a como mujer a acercarte a cualquier espacio de activismo, ya sea vecinal, asociativo o de cualquier movimiento o de una participación en unos presupuestos vecinales o de acercarte al AMPA de tu cole o lo que sea, incluso en algunos de ellos están mucho más poblados de mujeres, ¿no? Por ciertos intereses, lamentablemente, porque eso es también una parte de la feminización de algunos intereses, ¿no? Que parece que solamente los temas de los coles y las escuelas y la sanidad solo les afecta a las tías, cuando realmente nos afectan a todos, pero bueno, que en este sentido no pienso que sea más o menos difícil. Sí que me parece difícil encontrar tiempo, espacio, determinación, no derruirte, no disolverte en la movilización, no encontrar la pereza muchas veces, el desánimo, todo eso me parece pues que eso nos va a pasar, por supuesto que sí.
Y en el rural, pues Virginia, que es la rural de la Melonpedia. Pues la realidad es que en el rural, quienes son activistas son las mujeres. Las mujeres son, al final, es verdad que el mundo rural está desfeminizado, que no masculinizado. Esto es una cosa que aprendí yo, que es que las mujeres se han tenido que ir. Pero es verdad que las mujeres son las que mantienen las reivindicaciones y las que mantienen el activismo, las que van a las actividades, las que mueven las asociaciones de vecinos, de amas de casa, de la parroquia, todo. En el rural los hombres trabajan y van al bar. Y esto es así. Y bueno, estaba pensando según hablabas que tenemos grandes, no sé si salen grandes activistas en Castilla y León, pero ahí tenemos a las ganaderas en red, que bueno, no es solo Castilla y León, ¿no? Me estaba acordando, por ejemplo, de Rosa Ranz, de Ismur, o sea, tías que han marcado camino y que bueno, pues han hecho una gran labor. El problema quizás es que, como siempre, pues al final, en muchos casos, las mujeres se lo curran y cuando ya se consigue algo ya es el que se pone a dar la cara del movimiento. Pero creo que en los pueblos son las mujeres las que mueven el mundo. Una pregunta, ¿tú crees que una mujer trans daría esta misma opinión? Mira, Te pregunto a ti porque no he tenido oportunidad de preguntárselo a una mujer trans, que ojalá tenga la he oportunidad. participado en muchos debates sobre ser LGBTIQ+ en el rural y yo no me atrevería a darte una respuesta categórica, pero yo he visto a gente LGBTI del rural muy enfadada cuando se dice que no se puede ser LGBTIQ+ en el rural de Castilla y León. Y en mi experiencia lo que sí que me atrevo a afirmar es que cuando yo he estado en pueblos donde había personas LGBTIQ+ salidas del armario, el pueblo era muchísimo más abierto que en el que no lo había. Y eso tiene que ver con humanizar y poner cara y nombre a tus vecinos. Es decir, si tú piensas que los gays son esos que se ponen una boa de plumas y se suben a un camión y entonces van diciendo todo el rato, o sea, que dicho sea de paso, tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, porque lo otro es plumofobia, pero bueno, si te quedas en este cliché, pues a tu alrededor no tienes a nadie y piensas que es esto, pero de repente te enteras de que menganito o menganita, tu vecina, es lesbiana y dices, hostia, pues es una persona normal. Y de repente, y esto yo te puedo hablar de casos concretos, de salir alguien del armario en un pueblo y venir y decirte el tío más bestia del pueblo, tío, perdóname, es que no sabía que tú lo eras, que sepas que me tienes aquí para lo que quieras y como alguien del pueblo de al lado te diga algo, lo reviento. Quiero decir, y lo que te acabo de contar es una anécdota tal cual. Entonces, no puedo hablar por todas las mujeres trans ni por todos los pueblos, pero yo he visto pueblos que grandes ciudades ya le gustaría, y siempre replico que a Samuel Luz lo mataron en La Coruña y se han producido un montón de agresiones LGBTI-fóbicas, por ejemplo en Valladolid capital este año, las ha habido también en Madrid y, por ejemplo, nosotros hicimos en la Melonpedia, para cerrar la temporada de hace 2 años, coincidiendo con Zorrillas Fest, un programa que era ser LGBTIQ+ en el rural. Y prácticamente fue una melonpedia que consistió en que la gente en primera persona desmontó los mitos de lo que se piensa que te pasa si eres, no sé, boyera en un pueblo de 50 habitantes. Hello. Bueno, pues emplazamos a la gente que escuche el programa. Si quieres dar la referencia concreta, si te acuerdas. Ese que es el último de la segunda temporada y que fue en junio y eso coincidió con... era el especial Zorrillas Fest. Sí, fue un chute de energía porque es verdad que a mí no me sorprende por lo que hablaba con Virginia, pero seguramente mucha gente sí que desmonte esa sensación de que siempre es lo rural más conservador, no siempre. Y es verdad que yo creo que gran parte de la LGTBI-fobia es no conocimiento, falta de acercamiento, exacto, ignorancia. Pero es que el racismo también es ignorancia. Lo mismo, claro, es que todas las fobias, todos los miedos sí. a lo diferente es puro miedo. Sí. Por eso, yo no estoy diciendo que es que en el rural es súper LGBT friendly. No, es que simplemente es tu vecino, eso es aprendizaje de cercanía, ¿sabes? O sea, es que se cae por su propio peso. No tienes, o sea, todo lo que... Sí, es que vienen
vamos a poner con los inmigrantes, ¿no? Vienen los inmigrantes a robarnos, es que tal, pero luego... Vienen a ¡Jo, qué robar majo y es el tienen 2 marroquí hijos. este que ha venido aquí! Fíjate, pues es honrado, pues viene con la familia, tú no veas cómo trabaja. Yo estos comentarios los he escuchado millones de veces, y a mí con ser alcaldesa de izquierdas, es que a mí me han llegado a decir, es que tú no eres de izquierdas como el resto de la gente de izquierdas. He dicho, ay, ¿cómo es el resto? ¿Por qué? Porque la no convivencia con esas realidades. Y en eso sí que yo creo que es la diferencia entre el rural y el urbano, es que lo rural es censor de la diferencia. En todo, o sea, ahora ya creo que no, pero señalando al que no iba a misa los domingos, al que iba vestido un poco diferente, al que se había ido a vivir con la novia pero que no se había casado, o sea, siempre, pero quiero decir, no es porque esa gente sea más atrasada, o sea, es que la misma gente que vive en la ciudad, si le trasladas a un espacio más pequeño, Era por comentar. genera las mismas dinámicas Es el comentario de salseo. Sí. de espacio cerrado. Pues nada, chicas, yo creo que vamos a ir acabando porque me habéis contestado a casi todas las preguntas que tenía yo aquí preparadas para lanzaros, pero creo que las habéis ido exponiendo sin problemas, se nota que tenéis cuerda. Pero, oye, me gustaría preguntaros si tuvierais que abrir un último melón que nadie se atreve a tocar, ¿cuál sería? Bueno, esto lo voy a decir con todo el respeto porque yo no tengo pueblo ni casa de abuelos en los pueblos, ¿vale? Pero pienso que si abrirá alguna vez el melón, y no es la única pata que falta para la despoblación y para la falta de vivienda en el rural, pero si ninguno renunciamos a las casas de nuestros familiares ya fallecidos y ocupamos esos espacios una semana al año, si podemos solucionar el problema de la vivienda y de las casas vacías en Castilla y León. Esto desde que es muy fácil porque evidentemente no me pasa esto, pero me podría pasar en otras... Bueno, pues donde tiene mi familia la casa familiar, que es en otra comunidad autónoma, y pienso que si tuviese que renunciar a ella también me costaría un montón. Y pondríamos a disposición una casa para ocupar en un pueblo pequeño también, pero claro, que me jodería un montón y me dolería un montón. Y entiendo el sentimiento y la conservación de tu familia, de tu linaje y tal, pero por otra parte, efectivamente, nos enfrentamos a un montón de casas vacías que no se pueden ocupar actualmente. Bueno, pues tenéis ahí para programa, ¿no? Ojalá, o quiero decir, si el problema no es la gente que vais una semana y la conserváis, el problema es la gente que quiere tanto a su pueblo y a su casa que le deja caer. Sí, ¿no? Pero también un poco por el tema, ¿no?, de recuerdos. O sea, yo creo que hay una parte sentimental que queremos obviar, pero que existe. Y que por eso la gente también no pone a la venta sus casas o al alquiler. A mí me gustaría, cuando hablábamos de lo de los melones de cercanía, bueno, es mi hijo. Cuando hablamos de los melones de cercanía, a mí me encantaría poner sobre la mesa todas las corruptelas domésticas, sobre todo de uno, pero de todos, pero sobre todo de un partido, en la política local, en el medio rural. O sea, me parece que no se sabe nada y me parece increíble porque esto es una compra de voluntades y de bocas tremenda. Me encantaría que se pusiera encima de la mesa algo que podríamos hacer, pero nosotros no lo vamos a hacer. Cómo se prepara desde un gran partido político y desde una diputación provincial las elecciones municipales cada 4 años. Eso son 21 días, de Samantha. Esto son 21 días, iba a decir... y muchas gracias. Vaya final, 2 melonazos, ¿no? Ahí para acabar. Oye, chicas, creo que tenéis algo de material que hemos hablado para... Material, hoja de droga, ahora de material, no sé qué. A ver, Algo de material para financiaros, mostradlo. nos financiamos con esto, que es la camiseta de la Melonpedia, la de provinciana. Nuestra diseñadora es Melissa Maura, pero nuestra diseñadora inicial era Iciar Gil. O sea que aquí tenemos a las 2 mejores diseñadoras del mundo. Una arandina exiliada en Valencia y una cubana exiliada en Valladolid. Sí, totalmente. Y la tote bag, que es chulísima también, súper resistente, solo cuesta 12 euros. Es que... Ah, la camiseta de 18. Y mirad, que es que da igual si no os la ponéis, que es una medida de financiación, pero que os la pongáis, que es muy bonita. Es que bueno, que si eres tan presumida como Raquel, que no pasa nada. Si te parece bien el trabajo, que hablas de la Melonpedia. Bueno, chicas. Eso es que sería un buen melón. Sería muy fuerte.
Pues nada, daros las gracias por la conversación. David, Gracias por abrir Despídete, melones. que... Y por nada, pues eso, por ayudarnos a pensar otra Castilla sin complejos, con alegría de fondo, y con forma Y con debate, ¿eh? Y debate. Con debate, pero siempre con Y os voy compromiso. a decir que me encanta cómo encarnáis las posiciones Es de que debate. somos también dos generaciones, es que se nota, hay una disparidad ahí, aunque hay muchos nexos Claro, porque ella es comunes, de pero... Boomer. No, yo soy Gen X y ella, claro, es millennial, entonces se nota mucho, pero, joder, yo creo que compartimos más cosas de las que nos separan. Pues nada, muchas gracias. A vosotros. Que la melopedia siga y estamos en contacto. Muchas ¿Vale? gracias, chicos. Gracias.